91.9 Unimagdalena Radio. Ha llegado el momento de poner tu mente al aire. La radio revista que cuida de ti. Con información de interés, entrevista con expertos y mucho más. Por Unimagdalena Radio 91.9 FM. Buenos días, Unimagdalena Radio. Este es Tu Mente al Aire, el espacio pensado desde el proyecto de salud mental de la Universidad del Magdalena para cuidar de ti, de tu salud mental, de tu bienestar integral. Estamos bajo la dirección de Ubaldo Rodríguez de Ávila y Suaniluz Pava Argote. La conducción de quienes habla, Carmen Joana Reynoso. Hoy en el máster nos acompaña Wolfram Arce. Bueno, y con esta música de fondo, me imagino, saben de qué vamos a hablar. Estamos en el ciclo de salud cerebral. Iniciamos la semana pasada hablando sobre el cuidado de este órgano importante. Entre las cosas que hablábamos estaba el tema de la actividad física como un factor protector para nuestra salud cerebral. Y en el día de hoy estaremos hablando de ello. Tenemos información importante para que ustedes la conozcan. Sabemos de la importancia de la actividad deportiva, pero contamos hoy en cabina con un experto en el tema y que hace esa relación de la actividad física y deportiva con la salud mental. Bueno, y para entrar en materia, hablemos sobre los beneficios de la actividad física que han sido alabados desde tiempos inmemorables. Eso es de vieja data que se reconoce que practicar actividad física de manera regular y constante es beneficiosa para la salud física y la salud mental. Desde hace casi 5.000 años, hace muchísimos años, en China los médicos o los sabios recalcaban la importancia de hacer ejercicio. Incluso en Grecia, ya se pregonaba que hacer ejercicio físico metódico, es decir, practicar algún tipo de deporte, podría salvar y mantener las buenas condiciones de vida. Esto lo dijo un gran filósofo que conocemos todos, el gran Aristóteles de Atenas, conocido como Platón. Pero si bien se reconoce la importancia de la actividad física, del deporte exactamente, y desde hace milenios, no es nuevo, desde hace milenios, la evolución de la sociedad en que vivimos nos está llevando a un estilo de vida sedentario. Creemos a veces que estamos activos porque estamos en un corre-corre de aquí para allá, pero realmente llevamos una vida sedentaria y que afecta no solo a los adultos, sino también a los niños y a los adolescentes. Y las consecuencias para la salud son a corto y a largo plazo. Y ante esta problemática, pues la educación física y deportiva, digamos que las actividades de ocio no son suficientes para compensar ese descenso
porque ha habido un descenso importantísimo en la actividad física de la vida cotidiana de los seres humanos. Y los análisis demuestran que esa inactividad contribuye en gran medida al sobrepeso y a la obesidad. Y sabemos, queridos radioescuchas, que son factores muy nocivos para nuestra salud. Bueno, también tenemos que reconocer que el nivel de actividad física, como mencionaba, pues es importante no solo en la vida adulta, sino también es importante fomentarlo desde la infancia y la adolescencia. Entonces, para seguir tratando este tema, seguir desmenuzándolo, vámonos con nuestro especialista del día de hoy. En Tu Mente al Aire, la cita con el especialista. Música para el movimiento, no sé, ese es automático. Señor Walfrack. Bueno, en cita con el especialista tenemos en cabina a Enrique Moreno. Él es psicólogo, especialista en docencia universitaria y lleva más de 20 años de experiencia como entrenador deportivo. Muy buenos días, Enrique, gusto de tenerte en este programa. Muy buenos días, Carmen, y a toda la audiencia de Unimagdalena Radio. Es grato pues estar en esta mañana de este día, acompañándolos aquí en este importante espacio de salud mental para todos. No, encantado nosotros de tenerlo acá. Este espacio es un generador de factores protectores para nuestra salud mental y por supuesto que la actividad física deportiva no puede quedarse atrás, ¿cierto? Es un tema que tenemos que hablar y bueno, les mencionaba al inicio del programa, en la introducción, que estamos en el marco de este ciclo de salud cerebral y veíamos el programa anterior lo importante que es cuidar este órgano y el desconocimiento que tenemos de ello. Sí, aunque se ha estudiado desde hace siglos, pero la relevancia como tal empieza desde hace poco y aún a la fecha es poquito lo que conocemos, pero de todo ese tema salió a relucir la actividad física, la importancia que tiene, porque los seres humanos estamos hechos para el movimiento y el cerebro se desarrolló y evolucionó a través del movimiento, así que necesitamos actividad física. Sin duda alguna, tal como lo han dicho. Así como cuando una persona requiere, por ejemplo, mejorar la condición cardiorrespiratoria y mejorar por ende la resistencia física, todos los demás órganos también necesitan alguna actividad, ¿no? Algo que los estimule. Por ejemplo, a nivel del área del cerebro, básicamente, por ejemplo, un elemento fundamental, sabemos, por ejemplo, que el acto de la persona realizar una lectura metódica, una lectura constante, se constituye de algún modo como el gimnasio o la actividad física para el cerebro, ¿verdad? Porque ahí se despliega una multitud de elementos, de interconexiones, de estímulos en todos sus hemisferios, en toda la complejidad de su propia estructura que permiten precisamente llevar a cabo todo este proceso y por ende también un nivel saludable, podemos decirlo. Claro, y que el cerebro funciona con oxígeno y una manera de balancear, de equilibrar, ¿verdad? De mantener en mejores condiciones esos niveles de oxigenación es a través de la actividad física, indudablemente. Sin duda alguna. Por eso el ejercicio físico, y ahí va uno de los primeros precisamente elementos fundamentales en torno a la actividad física versus la buena condición del cerebro, porque al producir un mayor nivel de irrigación en todas sus áreas, esto permite también que mantenga la sincronía, las interconexiones y todos los procesos que se dan en esta, digamos, en esta complejidad que hay dentro de esta estructura, facilita sin duda alguna todos esos procesos a nivel del aprendizaje, a nivel cognitivo, en fin.
Entonces, el estímulo como tal de la actividad física propicia precisamente todos estos beneficios a nivel de este importante órgano que nosotros tenemos. Sí, claro, ya Enrique, me imagino que ya en momentos estarás dándonos como más detalles, desmenuzándonos el tema, porque es que por lo menos cuando estaba pequeña yo escuchaba cuerpo sano, en mente sana, en cuerpo sano, y nos podían hacer ejercicio. Ese era como el lema de algunos programas, y sabemos de la relación, pero exactamente de qué manera el deporte incide en nuestra salud mental, y según la edad que tengamos, ¿qué deportes nos recomiendas? Sí, sin duda alguna, como lo decíamos, entonces, o lo que pretendemos en el día de hoy, informar, ¿no?, a toda la audiencia que nos están escuchando en este momento, de esta mañana, es al hacer esa relación de la actividad física versus la salud mental. Cuando una persona, digamos, realiza una actividad física y lo hace de manera constante, que entre otras, pues es una indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que mínimo se debe hacer 3 veces a la semana actividad física de mínimo 30 minutos, y que esto pues puede irse modificando con el pasar del tiempo en cuanto a tiempo y también intensidad y también días de la semana. Entonces una de las cosas que surge es que la persona empieza a tener ese autorreconocimiento de sí mismo, empieza a estructurarse mejor. Es como hacer un reencuentro real de la persona consigo mismo. Ahí empieza precisamente a hacerse esa relación del ejercicio, porque la persona empieza a valorarse, empieza a interpretarse, empieza a tomar una mejor interpretación de sí mismo. También, por supuesto, que una mejor niveles de aceptación. Y eso conlleva a que la persona tenga una mejor percepción de sí mismo como ser integral, como ser estructurado en múltiples aspectos en lo concerniente a lo cognitivo, a lo emocional, a lo físico. Empieza a tener un mejor nivel de aceptación también de sí mismo. Y esto sin duda alguna va a llegar a contribuir a ese nivel de seguridad, a ese nivel de autoestima que es fundamental. Las personas están carentes, de hecho, de autoestima. A lo largo de estos 20 años que yo llevo y un poco más de actividad física, he podido constatar que hay demasiada inseguridad en las personas. La inseguridad incluso de aceptarse a sí mismo tal como se es. Esa es una de las constantes que hay en las personas en general, en grados diversos, por supuesto. Algunos que pues a veces no le toman mucha importancia a esto, o en otros representa suprema importancia, y en otros incluso impide tener una mejor actividad, un mejor nivel de interrelacionamiento. Y ahí lleva otro de los aspectos que propicia la práctica del deporte. Por ejemplo, cuando una persona empieza a hacer alguna actividad física en espacios abiertos, o sea, en gimnasio, en lugar que considere más apropiado, lo que sucede con el pasar del tiempo es que la persona empieza a no ser tan introvertido, y empieza una persona que empieza a facilitársele más los niveles de socialización con las demás personas, empieza a interactuar. Uno ve, por ejemplo, que las personas llegan tímidas caminando, por ejemplo, para caminar alrededor del polideportivo. Sí. Y pasado el tiempo, uno ve que ya empiezan incluso a reconocer a unas personas que habitualmente lo hacen todos los días. Y no pasa mucho tiempo cuando ya las ves tú interactuando con esas personas. Entonces, fíjate lo fascinante, Carmen, que es cómo facilita la práctica del ejercicio todos estos elementos de socializar, de interactuar, y todos esos aspectos que se van integrando allí van propiciando un nivel de autoestima, un nivel de seguridad, una mejor autopercepción de sí mismo, una autoaceptación. Y la persona empieza a recobrar más valor, empieza a valorar más su propia integridad física, incluso a autorrespetarse, y de ahí lo lleva también a otros elementos, que es a mejorar más y a tener mejor en cuenta, por ejemplo, los niveles nutricionales. Eso, que impactan y que están directamente también relacionados con la buena salud física, con los mismos procesos cognitivos. Empiezan a dosificar mejor los niveles, por ejemplo, de azúcares. Sabemos que, por ejemplo, el cerebro
necesita un buen porcentaje de azúcares, ¿verdad? Para Exacto, glucosa, exactamente. Glucosa, sí, para su correcto funcionamiento. Sin embargo, en niveles excesivos también esto tiene unas consecuencias, entonces las personas empiezan a valorar más todos esos aspectos. Y así es como vamos viendo cómo de una actividad física esto se va transfiriendo hacia otros aspectos a nivel emocional. Las personas, por ejemplo, empiezan a sentir, pasado el tiempo, unos niveles de mayor tranquilidad, de mejor energía, y esto es porque obviamente están haciendo un drenaje a nivel de toda la acumulación de preocupaciones y tensiones que se forman. Liberación de toxinas que nos dejan los diferentes escenarios donde nos estresamos, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, fíjense que hacer actividad física, yo hago una similitud como cuando la persona entra al baño, se ducha, se va a empezar a enjabonar, se unta el jabón y luego de nuevo abre la ducha para quitarse y hacer ese barrido y hacer esa asepsia a nivel de todo el cuerpo, que además da una sensación de mucho bienestar. Cuando nosotros hacemos una actividad física, estamos haciendo ese drenaje muchísimo mayor de eliminación de toxinas por todas las vías, ¿verdad? Las glándulas sudoríparas empiezan a activarse más y entonces propiciamos que a través de los poros del cuerpo, de la piel, se excreten mayor niveles de toxina, aparte de las que eliminamos a través de las materias fecales, de la orina. Y para un nivel sedentario, entonces esto disminuye de manera significativa y de ahí también viene la acumulación de muchísimas toxinas y por ende desencadena también en muchos problemas de salud. Mira todas las cosas importantes que mencionaste y me retumba ese concepto que dijiste de autoestima, ¿sí? Mejora mucho la parte emocional, pero relaciona esa parte de autoestima y sobre todo porque hay situaciones, a veces atravesamos por situaciones difíciles y a veces tomamos la buena opción de empezar a ejercitarnos. Somos pasivos, somos sedentarios, pero sabemos, por lo que decías tú, para sentirnos un poco más valiosos, para aumentar nuestra autoestima, empezamos a ir al gimnasio o a correr en el polideportivo o a hacer cualquier actividad que mejore mi aspecto físico, que me haga sentir mejor, ¿sí? No debería pasar, por lo menos he visto algunas personas que pasan por rupturas, por ejemplo, de pareja, es cuando inician a ir al gimnasio. Así no es. Esperemos a pasar por este tipo de situaciones, empecemos ya a movernos, a ir al gimnasio o a practicar cualquier actividad que nos haga sentir mejor, que fortalezca nuestra autoestima porque lo hace. Sin duda alguna, Carmen, y esto es importante y esta es una invitación precisamente que le hacemos a todos. Los estamos precisamente invitando a fomentar más la actividad física y en nuestros tiempos es fundamental. Porque precisamente por la misma, digamos, condiciones evolutivas en las que nosotros nos encontramos, el avance tecnológico nos ha llevado precisamente a estar más tiempo sentados, sí, ¿verdad? Y menos movilidad articular en nuestra fisiología. Entonces se requiere también que nos dediquemos a abrir espacios, pequeños espacios, que no necesariamente tiene que ser mucho tiempo, basta con que solamente destinemos media horita y nos dispongamos a esto. Pero eso también lo podemos llevar a, en nuestros días las mamás, por ejemplo, con los hijos, están desesperadas, porque ahora pasan 24 horas a veces, los adolescentes, los niños, adultos, todas las edades, en las redes sociales. Y esto es importante que nosotros empecemos a trabajar en esos aspectos y dosificarlo. Pero además está demostrado por todos los avances, investigaciones que se han realizado, que la actividad física propicia un mejor desarrollo de las funciones a nivel cognitivo. Y esto va a repercutir sin duda alguna de manera positiva en los hijos, en el aprendizaje, ¿verdad? Hay una mejor atención en todos estos procesos y entonces esto es fundamental que también nosotros, digamos, mejoremos, aumentemos, empezando por hacerlo nosotros mismos, la cultura del ejercicio, y de allí lo extendamos también a nuestros hijos, explorar cuál es el mejor deporte
que a ellos les gusta, sea de grupales, sea individuales, pero sí debemos propiciar esto porque se está convirtiendo en un problema de salud pública, el sedentarismo y con ello todas las consecuencias que conlleva. Sí, mencionabas ahora, Enrique, la relación de la actividad física y sus beneficios en los procesos cognitivos. Amplíanos un poquito de qué manera favorece el ejercicio y el deporte en los procesos cognitivos, sí, sobre todo en esas edades tempranas. Sí. Nosotros tenemos nuestro cerebro está flotando, como si estuviera flotando dentro de una cavidad, ¿verdad?, ósea, pero dentro de esa cavidad ósea se encuentra toda la masa encefálica, que está con este líquido encefalorraquídeo, que es el que protege precisamente en los movimientos de los mismos digamos, choques que pueden haber en las paredes para amortiguar precisamente por los diferentes tipos de movimientos, impactos bruscos y demás, todo esto. Pero el cerebro, por ejemplo, cuando uno está practicando una actividad física, sabemos que la plasticidad, por ejemplo, es una de las características o de una de las consecuencias positivas que favorece en los procesos de aprendizaje. Pero además de eso, cuando nosotros estamos realizando una actividad física, sea la edad que sea, y por supuesto que lo ideal es que en las edades tempranas se empiece a propiciar todos estos estímulos, pero cuando estamos haciendo una actividad física en particular, ocurren una serie de sucesos fascinantes, unos fenómenos fascinantes a nivel de nuestro cerebro, y esos son los neurotransmisores, ¿verdad? Como la dopamina, la serotonina, las conocidas como las hormonas de la felicidad. ¿Por qué? Porque esto propicia un estado de bienestar y de felicidad. Pero allí en esos procesos facilita que todas las interconexiones a nivel neuronal se dé mejor los procesos sinápticos, porque hay precisamente este estímulo de manera permanente a través de la actividad física. Y eso conlleva a que cuando nosotros desarrollamos una actividad de estudio, una lectura, por ejemplo, nosotros tengamos una mejor capacidad de concentración, de atención, que es fundamental, ¿no?, para desarrollar precisamente los procesos de aprendizaje, asimilando mejor, comprendiendo mejor, haciendo ese proceso sináptico, por esos estímulos precisamente que se dan a través de la práctica deportiva y la segregación, como lo decíamos, de todos estos neurotransmisores, que son muchos los que se despliegan en estos procesos, y eso es precisamente, entre otras, unido al estímulo de la irrigación sanguínea, a la oxigenación, y eso empieza a hacer una sincronía de todas estas interconexiones, pero además empieza a regular que la alteración del sistema nervioso central empiece a regularse porque bajan los niveles de tensión, de acumulación de tensión. Entonces todos estos elementos unidos son los que hacen que a la hora de realizar actividades de orden intelectual, de aprendizaje, de asimilación de la información, el procesamiento de la información, se dé de mejor manera estos procesos de aprendizajes. Miremos cómo todos estos mecanismos fisiológicos confluyen, ¿verdad?, para un mejor estado de nuestros procesos cognitivos. Hay una gran interacción, y lo hemos repetido, en nuestra salud física y salud mental. Bueno, yo tengo otra inquietud, Enrique, y es que por lo que mencionabas ahorita de los neurotransmisores, sobre todo la dopamina, que pues, sabemos cumple un papel importante en muchas de nuestras conductas, y modula procesos como los atencionales que mencionabas ahorita. Pero en diferentes campañas y medios de comunicación y en diferentes escenarios hemos visto que se presenta al deporte, sobre todo al deporte, como una buena estrategia para la prevención de diferentes problemáticas, entre ellas las adicciones. Sabemos, lo relacionamos, pero ¿qué ofrece en sí el deporte para que se considere como un factor protector en la prevención de no solo de las adicciones, sino de otras problemáticas y desequilibrios mentales? Sí.
Sin duda alguna ya está demostrado, como lo decíamos someramente al inicio, ¿no? de este programa, que la actividad física sin duda alguna es un factor protector. Es un factor protector, un elemento que nosotros tenemos que considerar de manera fundamental. Iniciando porque con la práctica deportiva, por ejemplo, hacemos del uso del tiempo en los adolescentes, en los niños, en los jóvenes, adultos, un uso adecuado, saludable de esos espacios donde vemos que todo el mundo, por ejemplo, está haciendo alguna actividad física. Esto se constituye en un elemento. Sabes que cuando nosotros estamos rodeados de personas que están haciendo lo mismo en una actividad saludable, pues obviamente está muy lejos de concebir de que estemos pensando en la droga, pensando en cualquier tipo de conducta, de comportamiento nocivo para la salud, y que por el contrario, eso mismo que estamos nosotros realizando se está constituyendo en algo saludable. A partir de allí empieza a las personas a tener precisamente un mayor autorrespeto por sí mismo, porque nosotros cuando estamos haciendo esas actividades físicas y empezamos nosotros por valorarnos, por tener una mejor interpretación, siempre las personas las escuchamos decir que yo me conozco muy bien. Sí. La verdad que no nos conocemos y no es suficiente la existencia para terminar de conocernos. La verdad, conocemos cómo nos llamamos, conocemos las cosas más básicas y cotidianas. Podemos describir nuestro carácter y algunas otras habilidades o cualidades y defectos también. Pero en el fondo realmente no hemos hecho ese verdadero autorreconocimiento en nosotros. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, personas que ya han estado inmersas en las adicciones, en la actividad física, como precisamente empieza a sentir la persona esa sensación de bienestar que muy rápidamente la empiezan a experimentar después de 4 días, 1 semana, allí la persona empieza a ver, y que además, como se está produciendo también estas sustancias, estos neurotransmisores que dan esa sensación de placer, y eso es una sensación compensatoria para que las personas precisamente no estén buscando otros estímulos externos no tan saludables propiciados, por ejemplo, como las drogas. Entonces, todos esos elementos son los que se constituyen en factores protectores. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, tenemos que fomentar la cultura del ejercicio. Incluso ya hay especialistas que, por ejemplo, ponen a los bebés recién nacidos a hacer alguna actividad física. Entonces, si surgiera la pregunta, ¿cuál es la edad que nosotros debemos tener para empezar a hacer alguna actividad física? Desde que acabamos de nacer, porque cuando estamos en el vientre de la mamá flotando en otra bolsa de agua, ¿verdad? Porque siempre estamos flotando en agua. Entonces, allí ya está haciéndose los primeros movimientos de la fisiología, dado que nuestra fisiología es multiarticular. Pero entonces cuando ya el bebé nace, ya lo empiezan a estimular con ciertos movimientos y masajes, los especialistas ya en esa área. Y hasta la máxima edad, entonces no hay una edad determinada para esto. Por eso, en cualquier edad es importante que nosotros tengamos, si tenemos 30, 50, 70 años, ahí no hay excusa para nosotros empezar a hacer esto. Pero también sabemos que, por ejemplo, a nivel de los aspectos como la depresión y los niveles de ansiedad que son muy recurrentes en nuestros días, casi que prácticamente... Alarmante, ya considerado una epidemia. Es una epidemia prácticamente a nivel global. Entonces, esto es fundamental porque ese es otro de los elementos que hemos podido constatar con nuestros alumnos, por ejemplo, que vienen incluso con diagnósticos de depresión profunda, con niveles de ansiedades bastante significativos. Y vemos cómo después de 15, 20, 30 días empieza a haber una regulación y una normalización de los niveles de ansiedad y de los niveles de depresión. Y esto es fundamental porque sabemos que una persona que tiene niveles de ansiedad está afectando, por ejemplo, las funciones del descanso, del sueño.
Y sabemos que una persona que no está durmiendo bien, que no está propiciando un sueño adecuado, Reparador, sí. sí, reparador, está afectando también, y ese es otro de los elementos que incide en el aprendizaje, en las funciones cognitivas. Una persona que ha podido dormir toda la noche, que tiene un sueño muy reparador, pues va a tener una mejor predisposición para los procesos de aprendizaje. Entonces, todos estos elementos se constituyen en un rescate para aquel que tiene procesos de ansiedad, procesos depresivos, y permite precisamente entrar en una atmósfera totalmente saludable. Y definitivamente el ejercicio, la actividad física, la consideramos como uno de los mejores antidepresivos. Aunque digamos que la dificultad está que ante los malestares que presentan este tipo de pacientes, hacer que inicien la actividad física, o sea, el trabajo más duro es estar allí, pero como tú mencionaste, una vez inician, los cambios son evidentes. Así es. Por lo que te decía, es difícil hacer que ingresen, sobre todo en casos moderados de depresión moderada o grave, pero ya cuando arrancan y logramos que inicien actividad física, se ven los resultados. Así es, y esta es una invitación también para aquellos núcleos familiares donde hay un familiar precisamente que está atravesando en todas estas dificultades de ansiedades, de depresión. Una buena, y tú lo mencionabas, forma de poder, porque precisamente lo que se produce cuando una persona está en un estado depresivo es el aislamiento, ¿verdad? El aislamiento, y entonces hay una desmotivación casi total en todos, nada lo estimula a hacer algo positivo. Entonces ahí lo que tenemos que propiciar es el acompañamiento, no el cuestionamiento al familiar en esas condiciones, sino es el apoyo, el afecto, pero también acompañarlo si es necesario con un amigo, con una amiga o con un familiar que inicialmente vaya y lo acompañe a un escenario deportivo, sea el que a él más le guste o hacia el deporte que habíamos identificado que más le guste, llevarlo, acompañarlo. Y ya después con el tiempo es muy probable que la persona vaya por su propia cuenta. Sí, el acompañamiento, el apoyo de redes sociales, no solo de la familia, sino toda la comunidad. Bueno, nos vamos con unos datos curiosos, Enrique, y bueno, también después de cada dato espero que nos des tu opinión frente a esta información que vamos a presentar. Queridos radioescuchas, ¿sabían que para preservar la salud de los niños y los adolescentes, en los grupos de edades de 5 a 17 años, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomendó en el 2010, hace ratico, que la actividad física debía realizarse al menos 60 minutos al día, con una intensidad moderada o sostenida? ¿Y sabías que estas recomendaciones están en un programa de actividad física para los años 2018 al 2030? Porque el objetivo es disminuir la inactividad física. Estamos muy quietecitos. Ya nos comentabas algo al respecto, ¿verdad? Ah, sí, claro, por supuesto. Esto es fundamental, tú lo mencionas allí, ¿verdad? Porque precisamente las recomendaciones son inicialmente de 30 minutos, pero esto es para una población totalmente sedentaria, ¿verdad? Pero lo ideal sí es que pues, pueda extenderse mucho más de tiempo y todo el número de días posible. Esa es otra pregunta que con frecuencia hacen las personas. ¿Cuántos días debo hacer ejercicio? Inicialmente lo recomendable serían 3 días, pero después tantas veces como quiera. Claro, y sobre todo que aquí la preocupación va hacia los niños. Los niños están muy quietecitos, los estamos dejando muy pegados a los dispositivos, las tablets, los celulares, los televisores. Bueno, y están muy sedentarios y se ha convertido en una problemática de salud pública. Por eso este programa y este dato se orienta más a las edades de la primera infancia hacia la adolescencia, ¿verdad? 17 años. Entonces, a veces tenemos, digamos que precauciones con la actividad física en los niños, pero los niños tienen capacidad por igual, ¿verdad? Para resistir este tiempo de actividad, 60 minutos. De pronto ellos no tienen la masa muscular para soportar el peso, ¿cierto? Pero actividades aeróbicas
pueden hacerla Así perfectamente y en esta intensidad, 60 minutos. Pero esto no está siendo suficiente, digamos, en la formación que reciben en los colegios. Así que toca desde la casa también fomentarlo. Exacto, eso es un trabajo de los colegios, de los profesores, de los padres, de todos los amigos, familiares, porque debemos estimular de alguna manera, encontrar que nuestros niños empiecen a tener ese gran entusiasmo por practicar alguna actividad física, y ellos gozan de una particularidad, y es que tienen mucha elasticidad, ¿verdad? Sí. Y ellos pues obviamente tenemos que, lo que es adecuado, escoger obviamente una actividad física propia para su edad, para su condición física. Y sobre todo que incursiones de temprana edad a deportes, a clubes deportivos, de fútbol, béisbol, artes marciales también sirve. Sí, también, por supuesto, todas estas actividades, realmente todos los deportes en sí son beneficiosos. Y los deportes, por ejemplo, que son grupales como el fútbol, el básquet, el tenis, también voleibol, todos estos deportes son muy integrativos, propician mucha socialización, permiten interactuar muchísimo más. De esta manera hacemos que los niños, por ejemplo, tengan un poco más de entusiasmo por llegar a la hora y practicar el ejercicio, y que no estén pensando en que ya voy para el computador o a jugar, que también eso tiene unas consecuencias a nivel del cerebro. El permanecer muchísimas horas en los juegos, por ejemplo, en los videojuegos, está afectando muchísimo. Y además están gastando demasiado tiempo y están descuidando también las actividades, las tareas y los compromisos a nivel de las escuelas. Sí. ¿Sabían que la práctica de actividad deportiva, especialmente la competitiva, repercute en un mayor bienestar psicológico en las personas con gran discapacidad? Las personas que practican un deporte competitivo presentan valores superiores en las dimensiones de autocontrol y de salud general. Uno diría que es obvio, ¿no? Pero no está bien valorado ni digamos que se potencializa a personas que presentan diferentes discapacidades, sobre todo las de origen neurológico, para que practiquen actividad pero de competencia. Vemos muchos grupos paralímpicos, los conocemos así. Bueno, y este tipo de población se han hecho varios estudios, y lo que mejora en ellos es su autocontrol, sus capacidades de autorregularse, y tienen una percepción de bienestar general. Claro, porque además empiezan a descubrir, todas las personas en ciertas circunstancias, en cierto momento empezamos a descubrir muchas potencialidades. Y qué mejor que descubrir esas potencialidades, por ejemplo, a través de la actividad deportiva. Allí la persona empieza a forjar lo que es la autoconfianza, lo que es la determinación, lo que es capaz de poder superar sus propios impedimentos de los que está adoleciendo, y ver que empieza a sentir unos niveles de dominio, de autocontrol, de regulación emocional. Eso representa un impacto totalmente positivo en las personas, y por esto mejora, por supuesto, su calidad de vida. Por supuesto, y tenemos otro dato. ¿Sabían que los deportistas y en general las personas con un nivel de actividad física constante presentan valores de presión arterial en reposo mucho más bajos que las personas sedentarias? O sea, en reposo tenemos mejor niveles de presión arterial. Y igual que el otro, son cosas que uno a veces da por entendido, ¿verdad? Pero a las que no les presta atención ni la relevancia que tiene. Por supuesto. Hay personas que incluso cuando han sido diagnosticadas con presión arterial alta, cuando hacen una actividad física constante, como tú lo decías, de manera permanente, incluso hay muchos que han hasta suspendido la medicación o disminuyen la cantidad de miligramos que han sido formulados, del medicamento que han sido formulados, porque precisamente una de las cosas que permite mayor regulación de la presión arterial es haciendo actividad física, en particular cardiovascular. Claro, y la hipertensión arterial es un enemigo silencioso, o un asesino más bien, porque
las consecuencias de ella son de las que generan las principales causas de muerte y otras complicaciones a nivel cardiovascular y cerebral. ¿Sí? De las demencias más prevalentes están las asociadas a las hipertensiones arteriales. Entonces, bueno, uno dice, hacer ejercicio nos sirve para regularla, pero es que está comprobado y pues es la enfermedad más prevalente en el mundo, tanto que afecta aproximadamente 1/3 de la población mundial. Y como les decía, es un enemigo silencioso, no hay síntomas, no tenemos síntomas hasta que nos damos cuenta, vamos a médico o a una cita y nos encuentran la presión alta. Sí. O cuando ya se ha generado alguna complicación por ya tener un curso de hipertensión arterial. Porque en la mayoría de casos, como decíamos, no se presentan síntomas y pueden llegar a desarrollar los problemas cardíacos, cerebrales, renales, los daños a nivel renal. El principal causante pues es la hipertensión arterial. Y muchas veces no se es consciente de que padecemos esto. Así es, y bueno, hay algo importante y es que, por ejemplo, la comunidad médica cada día ha ido tomando más conciencia de la necesidad de hacer las recomendaciones pertinentes a las personas, ¿verdad? Hoy día casi que no existe un médico que no esté recomendando la actividad física, y es precisamente también por esta razón, que además es una cifra bastante significativa que tú mencionabas a nivel mundial, de cómo está afectando la presión arterial a la población mundial, ese enemigo silencioso, porque en la mayoría de los casos no se percibe ningún malestar en sí. Otras personas logran experimentar quizás un poco de calor, quizás algo de dolor de cabeza, pero nunca llegan a pensar de que están padeciendo, que tienen la presión arterial bastante alta. Entonces, esto es un elemento importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, claro que sí, queridos oyentes, estamos aquí en Tu Mente al Aire, seguimos conversando de este tema interesante. Hablamos de actividad física y deportiva y salud cerebral. Estamos con el especialista Enrique Moreno, experto en entrenamiento deportivo. Enrique, tengo una inquietud con respecto a la práctica deportiva. Quiero hacerte la consulta y quizás muchos de los oyentes también la tengan. La conmoción cerebral es un tipo de lesión traumática y es una de las más frecuentes que se conocen de la disfunción cerebral y afecta típicamente o principalmente a los procesos de memoria y orientación, y en ocasiones pues se pierde hasta la conciencia. Estamos hablando de aquellas afectaciones que ocurren cuando hay un golpe en la cabeza o en el cuerpo y esto provoca el desplazamiento del cerebro, que nos decía que está flotando, ¿verdad? Flota en esa cavidad ósea rígida, y cuando hay un golpe, ese movimiento, esa mecánica repentina puede causar daños en el cerebro. Con esta inquietud, ¿existen actividades deportivas que puedan causar esta conmoción y que constituya un riesgo para la salud cerebral? ¿Cuáles serían, si existen estas actividades deportivas, cuáles serían entonces las medidas preventivas que hay que tomar para evitar cualquier lesión cerebral en una actividad deportiva? Sí, hoy día el Colegio Americano de la Medicina Deportiva, que es un órgano científico que opera su sede en Estados Unidos, que es el órgano científico más reconocido a nivel mundial, es el que, hace los estudios y saca los dictámenes, también los niveles de protección, ¿no?, que se deben llevar a cabo ante cada actividad deportiva. Todas las actividades deportivas en sí mismo, por ejemplo, solamente salir a caminar, tú puedes caerte y puedes lesionarte en cualquier parte de tu cuerpo. Sí, sin duda alguna hay algunos deportes que presentan un nivel de mayor riesgo. Si los vas, de contacto, me imagino. Los deportes de contacto, por ejemplo, hemos visto como dos jugadores de fútbol que van a cabecear, por ejemplo, el balón y se da un golpe y en vez de cabecear el balón, pues chocan
la cabeza de la persona, y cada uno de ellos recibe un impacto, algunos al punto de que quedan totalmente desmayados. Eso pues obviamente son cosas que no ocurren permanentemente, pero son casos que pues son casi muy complicados de prevenir. Pero hay otros deportes que sí son mucho de mayor contacto o de riesgo que sufras impacto, como por ejemplo el ciclomontañismo. Y para eso hay obviamente todos unos elementos de protectores, y son los que nosotros tenemos que tener el debido cuidado de utilizar. Las personas que juegan, por ejemplo, bueno, ya no aquí tanto en Colombia, pero sí, por ejemplo, en Norteamérica, el fútbol americano, que vemos que son un deporte que está en permanente choque de los cascos, y el cerebro está impactando de manera permanente. Eso se convierte, por supuesto, en un factor de riesgo, pero en sí mismo ningún deporte presenta, digamos, cada deporte tiene su propio riesgo, ¿verdad?, de la persona lesionarse, y en particular de recibir estas conmociones, de estos golpes, de estos impactos a nivel del cerebro. Pero casi todos los deportes también tienen igual su diseño y sus reglamentos, en donde tienen que utilizarse toda una serie de aditamentos para prevenir precisamente, o por lo menos reducir al mínimo el riesgo de sufrir estas conmociones cerebrales, que pueden tener, por supuesto, unas consecuencias muy graves, incluyendo, por ejemplo, el boxeo, que tuvo su época, mucho auge a nivel de Colombia, pero que sigue todavía practicándose. Igual vemos cómo los choques, los impactos, los golpes de esto pueden afectar, pueden lesionar, pueden terminar con lesiones graves que pueden incluso crear alguna discapacidad en la movilidad de la persona, porque ha afectado a alguno de sus hemisferios con estos choques recurrentes y de manera permanente. Lo que nosotros buscamos persuadir a las personas es, primero que todo, que busquen una actividad física que sea de su agrado. Segundo, que no llevarlo a un nivel de riesgo, a tener que correr riesgos innecesarios para no precisamente ocurrir estas conmociones a nivel del cerebro. Pero si nos estamos dedicando a un deporte que es ya de un orden competitivo y que tiene como riesgo precisamente poder recibir choques a nivel del cerebro, ahí es donde tenemos que utilizar con rigor todas las medidas de protección. Y para cada deporte hay un nivel de protección adecuado, cascos particulares que se utilizan, ¿verdad? En el kayak, en el ciclomontañismo, en el voleibol, y así cada uno de ellos tiene un nivel de protección, precisamente para que cuando llegue a ocurrir un impacto no exista esa conmoción y se logre reducir al mínimo, absorbiendo el impacto, cada uno de estos cascos diseñados para cada deporte que existe. Claro que es importante recalcarlo porque se promueve la actividad física y deportiva, pero como mencionabas, cada deporte o actividad física conlleva su riesgo. Y bueno, también vemos que cada uno tiene sus elementos de seguridad, de protección. Porque es que en la conmoción, Enrique, se ha demostrado, los estudios muestran que el daño no es solo estructural, aunque se esté golpeando constantemente nuestro cerebro, es más funcional. A eso los neuropsicólogos lo llamamos daño axonal difuso. Sí, a veces las imágenes no muestran en sí dónde es que está el daño, pero por esa conmoción y esos mecanismos de golpe y contragolpe se van como dañando esas fibras que conectan unas neuronas con las otras y se dañan varias vías que tienen que ver con nuestras funciones. Y mencionaba yo, especialmente se ve dañada la memoria, pero aquella memoria que llamamos inmediata, la que nos permite esos nuevos recuerdos, la orientación, la concentración, los procesos atencionales se ven afectados, lo que decías tú, la parte psicomotora también. Yo recuerdo que allá ya ha cambiado de nombre, no sé si todavía se denomine demencia pugilística, pero ahora lo conocemos como demencia postconmocional. Tiene que ver con todo este daño que se ha sufrido en actividades físicas como esta, pero también por traumatismos craneoencefálicos, por diferentes mecanismos, en accidentes, en fin. Y el daño y los daños son funcionalmente considerables, tanto que decías tú, se generan discapacidades.
Así se es. llega al caso de generar discapacidades. Entonces, tengo otra consulta. Tú que estás vinculado en esta parte deportiva, en el campo de, por ejemplo, el boxeo o de actividades que implican un mayor riesgo, ¿se les educa a los deportistas sobre el riesgo neurológico que Sí. pueden padecer? Bueno, sí, esto en gran medida depende mucho de los entrenadores, ¿no? Los entrenadores, por eso cada día, en cada área, en cada disciplina, se les exige cada vez más un nivel de preparación, que cada vez tengan un nivel de certificación en los que lleven a tener la suficiente conocimiento para que puedan ofrecer precisamente la debida y certera orientación del deportista como tal, para que el deportista tenga la información clara de cuáles son los riesgos que pueden ocurrir en cada una de las prácticas deportivas. Le compete a los diferentes organismos, a las ligas y con ello a los entrenadores que contratan, que tengan la suficiente preparación, la suficiente información adecuada para que puedan informarle debidamente a cada deportista de las consecuencias que tendrían, toda la práctica y, bueno, algún posible golpe que puede llevarlo a padecer estas dificultades que pueden ser bastante significativas en algunos casos, ¿no? Ok, tengo otra consulta y no te voy a dejar ir sin hacértela. Claro que sí. Sobre todo a mí me preocupa mucho y a veces me conmueven los casos en el deporte del boxeo. Las ligas de boxeo, por ejemplo, o en el caso que tú mencionabas, dos futbolistas que chocan por cabecear un balón, ¿se les hace seguimiento sobre estas capacidades cognitivas o sobre el posible daño neurológico que puedan estar sufriendo, padeciendo por su práctica deportiva? Aquí en Colombia, por lo menos, ¿conoces si se le hace algún tipo de seguimiento? Hasta Eso. donde me he informado, sí se les hace posteriormente cuando ha sido una conmoción en donde, por ejemplo, la persona ha sido un choque muy fuerte y la persona, por ejemplo, se ha desmayado. Allí el entrenador debe inmediatamente relevar a la persona que ha padecido esta conmoción. Siempre que exista, y esto es algo importante, no solamente en el fútbol o el boxeo, sino en cualquier deporte, que una persona reciba un choque, que se haya desmayado, que haya perdido la orientación, el conocimiento, inmediatamente debe suspender la actividad física y obviamente ponerse en manos de los especialistas que les compete dar del dictamen, bueno, qué tan tremendo, grave ha sido la conmoción que haya podido tener en ese momento. A nivel ya más de las ligas, a nivel, por ejemplo, del fútbol, donde obviamente se manejan muchos mejores recursos, las personas, los futbolistas son tenidos en cuenta, o mejor, se les hace un mayor seguimiento de la evaluación, de cómo va avanzando, si ha tenido alguna pérdida de control, de reconocimiento, de orientación, si sigue percibiendo mareos, si sigue, digamos, una serie de síntomas, entonces esto sí ya tiene que ser remitido a los debidos especialistas, pasando por el neurólogo, ¿no? Que es el que... Y si es el caso de un neuropsicólogo, para que pueda también practicar alguna serie de exámenes, de alguna serie de medidas que les permita también hacer un dictamen si la persona realmente, como consecuencia de esa conmoción, de ese golpe, ha tenido unas consecuencias. Si no, la persona puede ya después ser de nuevo reintegrada y vuelto a seguir con su actividad física como tal. Ok, nos das un parte de seguridad. Bueno, ha sido todo un gusto tenerte acá como invitado y bueno, despejando todas las dudas en esta consulta. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por haberme dado la oportunidad en este espacio. Espero volver acá a acompañarlos, a ser invitado de nuevo y no me cansaré de nuevo de persuadir no solamente a médicos, no solamente a los psicólogos,
sino a toda la comunidad en general para que, digamos, empiece a valorar, a tener en cuenta este gran elemento saludable, porque es considerado la mejor medicina deportiva, la mejor medicina, perdón, que existe preventiva, la actividad física o deportiva. Así es, muchísimas gracias y claro que sí, te tendremos de nuevo por acá en nuestro programa Tu Mente al Aire. Bueno, y antes de pedirnos, nos vamos con el reto de la semana. Bueno, como siempre, no nos vamos sin dejarle el reto, que está relacionado como siempre con el tema tratado. En esta ocasión los retamos a que toda la semana piensen en cuidar su cuerpo. Cuidar su cuerpo. Para ello tienen las tareas de realizar cualquier actividad física constantemente, no desfallezcan, y aprender sobre alimentación saludable. Hay muchas fuentes que nos informan, que nos enseñan cómo alimentarnos de manera sana. Busquemos las fuentes más confiables. Ya saben, pensemos siempre en cuidar nuestro cuerpo. Este es Tu Mente al Aire. Nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao. Esta es Unimagdalena Radio, que transmite desde la ciudad de Santa Marta, en la costa norte de Colombia.